Dale, dale. Eh, Hasta ahora lo entregado fueron el práctico de tablas de frecuencia con sus análisis, el de tablas de contingencia con sus análisis y el práctico último que se abrió el lunes de calcular, seleccionar y recodificar. ¿Sí? En el de frecuencias, lo observado en varios casos fue que solamente quizá informaban, sobre todo en la última tabla que tenía varios resultados, un único resultado, un primer resultado principal, o informaban los resultados de forma desordenada en el análisis que hacen. Siempre la idea es priorizar los porcentajes más altos en primer lugar. ¿Vieron cuando se hace una encuesta de opinión sobre a qué candidato va a votar? ¿Se informa primero el último? ¿Qué se informa primero? Se informa primero los porcentajes más importantes, más fuertes, ¿sí? Y en orden descendente el resto. Así tendrían que informar en lo que es una tabla de frecuencias, ¿sí? Siempre dándole prioridad, a menos que se les pida un porcentaje determinado. Estaba aclarado. ¿Cómo? Estaba aclarado en el trabajo, exacto. Decía informando en primer término los resultados porcentualmente más relevantes. Exacto, informando en primer término, pero no en único término. ¿Sí? Atención con las consignas, ¿de acuerdo? Y siempre que hagan un análisis, ustedes pueden escribir la mayor parte de la muestra, bla, 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 pero si entre paréntesis no le agregan el porcentaje al que se están refiriendo, el análisis no está sostenido en nada. Piensen que en el análisis ustedes le están contando a una escucha los resultados a los que arribaron. ¿Sí? Entonces el análisis, si estoy, mostrando la tabla, es una cuestión, pero si no estoy mostrando en la tabla a nadie, que es la idea que ustedes puedan solo entregar una respuesta, inclusive hasta para abreviar tiempo en un examen, solo la respuesta, sin la tabla, ustedes tienen que mencionar esos porcentajes. ¿Qué es la mayor parte para vos? ¿Es un 35% sería la mayor parte de la muestra? No, un 35% estamos alrededor de la tercera parte de la muestra. No podemos hacer esa afirmación de decir la mayor parte de la muestra. En todo caso, el mayor porcentaje alcanzado, ¿sí? Dentro de la muestra es un 35% de quienes opinaron tal cosa. ¿Se entiende? Que es diferente. Somos analistas, tienen que ponerse el traje de analistas en este caso, para observar resultados y poder informarlos correctamente. ¿Sí? Una mayoría de la muestra, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Escucho propuestas. ¿Cómo? 75. En principio, más de 50 seguro. Pero en esa tablita nos dieron porcentajes, un 36 o un 30, ¿sí? No podemos hablar de la mayor parte de la muestra, ¿sí? Sino simplemente con decir el mayor porcentaje alcanzado fue tal que respondió tal cosa, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Por dónde va el análisis? Y en orden descendente el resto. Y claro que sobre eso después pueden jugar a pensar, hipotetizar sobre por qué estarían respondiendo así, ¿sí? Hubo algún otro trabajo que juntó los que votan al centro con los apolíticos, y en realidad hay uno que sí tiene una postura política y otros que no la tienen. ¿Sí? Juntar en una misma categoría a políticos con gente que dijo que tiene una ideología de centro es medio complicado. Entonces pensémoslo desde ese lugar, ¿no? De análisis de los conceptos que estamos planteando. ¿Ok? Sí, Patricia.
Pato? No, que creo que yo fui el que mezcló las categorías, los apolíticos con los de centro. Está bien. El tema es que vos jugabas a plantear que no había, en esos casos no hay polarización, que no se polariza tanto la muestra en izquierdas y derechas. Pero primero tenés que anunciar los porcentajes y después sí podés arremeter con tu propio análisis de interpretación de esos resultados, ¿se entiende? Y de hipótesis en todo caso. De hipótesis, ¿ok? Va por ahí. ¿De acuerdo? Si solo estrictamente contestan lo que se les pregunta, es correcto. Después agréguenle lo que quieran, pero siempre concéntrense primero en dar la respuesta solicitada. ¿Sí? Segundo trabajo, tablas de contingencia. Ahí hubo, obviamente, la dificultad que iba a saltar es la de la asignación de los porcentajes. ¿Sí? Y en realidad la clave es que en general en la primera parte de la pregunta, como fueron elaboradas las preguntas, en la primera parte está la variable que ustedes tienen que cliquear. ¿Sí? Cuando decimos qué porcentaje de las mujeres piensan de tal manera, bueno, a las mujeres le tenemos que asignar el porcentaje. Las mujeres están dentro de la variable sexo. ¿Dónde ubiqué la variable sexo? ¿En filas o en columnas? En filas, listo. Voy a filas, asigno el porcentaje y listo. Digamos, la pregunta es ver quién es el sujeto de la oración, ¿no? Quién es el protagonista de la oración, sobre quién se está pidiendo la característica. Y en realidad siempre en la oración se nombra uno de los valores, no la variable. Ahí hay que buscar si esa variable está en la fila, el porcentaje va a la fila. Si la variable está en la columna, el porcentaje va a la columna. ¿Sí? Recuerdan que decíamos que esto es lo que nos permite llevar grupos que son de diferente cantidad, ¿sí?, a una comparación, ¿sí? Porque si no, no podemos comparar 70 con 85, ¿sí?, en términos de valores absolutos. Pero sí los pasamos a 100% y entonces podemos comparar los porcentajes de ambos grupos como que valieran lo mismo. Después hubo quien copió y pegó solamente las tablas sin hacer ningún tipo de análisis. Ese es un ejercicio no respondido. La respuesta que se exige es el análisis. La tabla corresponde a la operatoria del programa, ¿sí? Que obviamente tiene que estar correcta y tiene que estar reflejada en su respuesta. Fundamentalmente lo que les pedimos es su respuesta. Les pedimos también que copien y peguen en este caso para verificar cómo lo hicieron, cómo lo entendieron y dónde está rápidamente el error. En el caso de la tabla es más fácil detectar el error. Pero ustedes tendrían que poder, solo con la respuesta, dar una explicación, que quede clara la explicación de lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, no sirve, no es respuesta válida, no se va a considerar respuesta válida solamente la tabla. La tabla no me dice nada, la tabla no habla, ustedes deben hacer hablar a la tabla. ¿Sí? Siempre respuesta redactada, siempre, respondiendo lo que se pregunta específicamente. ¿Sí? Si queda tiempo pueden analizar todo lo que quieran. Si les queda tiempo pueden copiar y pegar las tablas. Pero no es la actividad principal, copiar y pegar las tablas, sino operar el programa y elaborar la respuesta. ¿Ok? Estos efectos del parcial que se viene la semana que viene, ¿sí? Donde van a tener un tiempo determinado, van a tener 2 horas para entregarnos ese Word con las respuestas. Si llegan a copiar y pegar las tablas bárbaro, todo lo que sume, bienvenido sea. No es que le sume puntos, sino que nos permite verificar rápidamente en dónde se equivocaron. La respuesta es correcta o es incorrecta. Hay quien en la tabla estaba bien señalada la respuesta, pero cuando la redactó copió mal el número. Sí, a las 18 es el parcial. El miércoles. El miércoles próximo. Miércoles próximo, sí. Durará aproximadamente
Está calculado para hacer en 40 minutos. Depende de cada uno, quizás se tomen hasta una hora, pero en realidad son ejercicios muy sencillos, así que deberían, lo hacemos para que tengan un margen de tiempo por las dudas, pero... Profesora, es fecha de finales, yo tengo un final esa fecha. ¿Se puede pasar para otra fecha o lo vieron? No, mira, nosotros pasamos el final nuestro para el viernes de esta materia justamente para poder tomar el parcial el miércoles. Porque y nos pidieron la fecha hace 1000 años. Calculo Lo que que... podemos hacer... ¿Quién les pidió la Lo que fecha? lo que podemos hacer... Porque el miércoles lo que pasado podemos no sabían la hacer- fecha todavía. No, sí, el miércoles pasado le dijimos, en 2 miércoles tenemos el primer parcial. Claro, yo estuve, pero todavía no sabían bien la fecha, tenían que mirar, dijito. No, del parcial sí. Del A parcial ver, sí. Bonnie, lo que dijimos es, en principio es el otro miércoles, pero si nos dicen que hay menos tiempo para entregar las notas, quizás lo adelantemos. Por eso dijimos, les dijimos estén atentos al campus, porque si lo adelantamos, lo vamos a avisar y qué sé yo. De entrada estaba programado para que puedan tener en el medio 2 Zoom para alcanzar a consultar. ¿Hay alguna posibilidad de que vos en tu materia, la materia que tenés que rendir, que a las 6 te rinde y es sincrónica también? Claro. Podemos hacer, Ale, porque también lo tenemos diseñado así para el anterior curso, para la cursada cuatrimestral, es abrir 2 horarios con los 2 parciales diferenciados. Para que la gente que tiene que rendir a la tarde otra materia lo pueda hacer a la mañana, pero ese mismo día, no otro día. ¿Eso te serviría? Sí, yo estoy haciendo la materia porque son las últimas materias que me quedan y tengo la fecha de el 17, la verdad que no sé. La primera vez que me pasa que cursar 2 finales el mismo día. Bueno, lo que pasa es que esto es un curso intensivo de verano, no es difícil de coordinarlo con lo que cada uno quiera rendir, ¿entendés? No tenemos margen además. Viste que son muy poquitas clases, tenemos solo un mes para dar una materia entera, entonces no tenemos posibilidad de decir, bueno, lo tomamos fuera de las fechas finales, no. Y además, este curso es para 6 o 7 carreras, depende de quienes se hayan inscrito simultáneamente. Entonces, no tenemos margen. ¿Sí? A la mañana sería a las 9 de la mañana. Y a la tarde a las 18 horas. Y de todos modos está la instancia de recuperatorio del examen. ¿Es un solo parcial o va a haber más de uno? ¿O 2? Depende en qué te anotaste. Si anotaste en módulo 11 exclusivamente, es un parcial. Ese parcial de la semana que viene, nada más. Ok, Y gracias. hay uno para el módulo 12 y la gente que tiene Info 3 tiene 2 parciales, porque son la suma del módulo 11 y 12. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Hay algo que no entiendo todavía, que es cómo tenemos continuidad después hacia la segunda parte, digamos. Pues yo creo que me inscribí en módulo 11 solamente. Y no va a haber Mira. apertura de inscripciones, digamos. Probablemente tengas que hacer el 12 cuando se dicte otra vez, Claro. cuatrimestre. Los que se inscribieron al 11 y al 12, ahí sí directamente los podemos habilitar el pase. Pero los que solo se inscribieron al 11, no creo que reabran para que se anoten al 12. Bien. Lamentablemente. Quizás si de alguna manera lográs que a la parte administrativa se la resuelvan, nosotros no tenemos problema. Bueno. Porque Tendría que hablar con el departamento, digamos. Con la coordinación. con la coordinación de informática, ¿sí? De informática e idiomas, no con tu carrera.
No, exactamente, con informática e idiomas. ¿Tienen Y ahí, algún...? o sea, para nosotros es sencillo porque tenemos la nota, le podemos, Claro. pero tiene que estar habilitada la parte administrativa. ¿Y tienen algún contacto de los chicos? No sé cómo están. No, creo que está el mail en la página de la Sí. ola. Pasa que Sí, en sí. general no contestan. No, en el campus están matriculados el personal administrativo. Es Lautaro Clerici, figura como matriculado y ahí está su mail. Listo, te escribo ahí Así entonces. que le podés escribir a él, ¿no? Y él Bárbaro. te dirá ese aspecto porque no es algo que nosotros podamos resolver. Si él no te lo cree, no hay ningún problema. Excelente. Bárbaro, gracias. El tema es que no solo, porque acá en el campus vas a quedar dentro del campus funcionando, el tema es que estés matriculado oficialmente en las planillas. Sí, tal cual, porque si no, no voy a tener acceso. Es que sí vas a poder seguir teniendo acceso porque no te sacan del aula ahora, la semana que viene. Pero No te vamos a poder anotar en ninguna acta. Sacar las notas. yo Claro. lo que veo en el aula en este momento es hasta la clase 5 del módulo 11. O sea que el aula va a continuar en ese mismo... Claro. Sí. Perfecto. El aula continúa con la misma dinámica, ¿sí? Sí, entiendo. Pero no El tener la tema es que formalidad... vos no vas a figurar formalmente Perfecto. inscripto en el módulo 12. Ya le escribo a Lautaro entonces. Entonces, eso tendrías que preverlo, a ver si existiría la posibilidad. Claro, ¿Sí? porque es raro porque al momento de la inscripción, o sea, yo no me voy a inscribir en una materia sobre la que no tengo correlatividad, ¿se entiende? Entonces no estaba claro. Pero no pasa nada, lo hablo con Lautaro y veo cómo puedo avanzar. Gracias. Dale. Las consignas que suenan al aula, nosotros las resolvemos, volvemos a subir. Claro, ustedes están conectados por el Zoom y van a cargar el archivo en el campus. ¿Sí? Una consulta. La pregunta de Anabel, Como las perdón, tareas. no sé si lo ven en el chat. Como no tenemos la posibilidad de hacer el examen presencial, ¿sí? Lo que hacemos es hacerlo sincrónico. Para eso les pedimos que tengan disponible la cámara, que tengan disponible la posibilidad de compartir pantalla, ¿sí? Si hay algún ejercicio que así lo requiere, y el archivo donde ustedes tienen resueltas las respuestas se sube en un espacio en el campus. Muchas veces lo que hacemos además es pedirles que lo manden a otro mail por las dudas, haya algún imponderable con el campus, que vieron que a veces se pone inestable. ¿Sí? Les damos Profe, simultáneamente dos correos. Profe, lo que estamos haciendo el módulo 11, después del parcial, ¿continúan las clases o ya el parcial y la nota y listo? Ya está. Sí. Ok. Es muy breve. ¿Y es promocionable la materia? ¿Tiene idea eso? Sí, nos avisan un Ok. Perfecto, gracias. Por eso el requisito de hacer sincrónico el examen, o sea, de poder tener algo lo más parecido a la presencialidad, porque cuando esta materia también se ofrece virtual, pero la gente que hace la materia virtual, para poder promocionarla, va a la universidad a rendir los exámenes. Como no tenemos esa posibilidad, generamos este otro escenario en el cual nosotros estamos viéndolos a ustedes hacer el examen y ustedes suben el examen y nos pueden preguntar, ¿no? Algo lo más parecido posible a la presencialidad. Sí, Boris. Ahí estaba viendo el horario del final, es a las 15, pero es oral y escrito, y según la cantidad de personas se van a extender, por lo cual quizá me convendría anotarme a la mañana si se puede, para rendir el parcial con ustedes, si les parece. El miércoles se puede. Sí. Sí. Ok. Sí, En todo porque caso, se abre el parcial
te conectás y listo, lo haces, lo resolvés y cuando, aunque seas vos solo, lo subís y ya está. Bueno, gracias. Sí. No hay que anotarse especialmente, digo, ¿sí? Es como una tarea más que hay que subir en el campo virtual. Exacto, pero a cámara abierta, ¿sí? Sin auriculares, ese tipo de cosas como para saber que lo están haciendo ustedes por ustedes mismos, ¿ok? Una pregunta. Yes. Eso mismo sí. Una pregunta. Yo en el trabajo del segundo práctico, el de contingencia, me equivoqué en el primer, o sea, hice mal el primer ejercicio y el tercero. El tema es que no termino, yo leí muchas veces la devolución, pero no termino de entender dónde me equivoqué, o sea, no le encuentro la vuelta, no sé si es el momento para consultarlo. Sí, ¿tenés posibilidades de compartir pantalla, Patricio? Sí, sí. ¿Lo En tenés la ahí? asignación de porcentajes te equivocaste, Patricio. En la asignación de porcentajes. Gaby, pero espera que lo veamos así pueden aprovechar el resto. Ahí comparto. Espera un segundito que te habilito, espera. Ahí está. Así aprovechamos el examen de Patricio para... ¿Dónde tenía que ir para compartir? Abajo hay una pantallita verde, un recuadrito verde con una flecha. Sí, sí. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, lo que estoy mostrando es cómo seleccioné en tablas cruzadas, puse arriba el sexo del entrevistado y abajo usted se definiría políticamente como. Luego fui a casillas y tildé columna y total. Ahí está el error. Pará. Ah, bueno. ¿Qué es lo que te pide la consigna? La consigna me pedía qué porcentaje de mujeres se define políticamente de izquierda. Ahí está. ¿Cuál es el sujeto sobre el cual estamos buscando la característica? ¿Cuál es el sujeto de tu oración, digamos? El porcentaje. No, mujeres. el sujeto. El objeto de estudio, digamos. Las mujeres. Sí, las mujeres, porcentaje de mujeres. Las mujeres, claro. Bien. Entonces vamos a poner el porcentaje en la variable, ¿cuál? La variable que contiene a las mujeres, ¿cuál es? El valor mujeres, ¿cuál es? Dependiente. Pará, Mónica, déjalo hablar al caballero que tenía la duda. Yo la puse arriba en filas porque Bien. entendía que la variable independiente es el sexo del entrevistado y la variable dependiente va a la columna. Bueno, nosotros no trabajamos con esa diferenciación. O sea, vos te sirve para organizarte, no hay ningún problema que lo pienses como variable independiente y variable dependiente. ¿Sí? No digo que no lo sea, digo que para que se orienten mejor, nos parecía más sencillo que ustedes pensaran de quién estoy hablando o sobre quién estoy pensando la característica para ver a dónde pongo el porcentaje. Bueno, está bien, ahí no está el problema está en el porcentaje. Anda a casilla. Primero, ¿a qué variable entonces le tendrás que asignar el porcentaje? Para ver ¿a qué variable? A filas. ¿Por qué? Sí, porque yo puse en filas puse la variable independiente y después en vez de marcar fila en casilla marqué columnas. Bueno, entonces pone en filas. Ese es el problema. Y destildá columna y total, que no te sirven. No, la pregunta no apunta a preguntarte por la variable que está en columnas, ni por el total, ni el porcentaje dentro de un total. ¿Sí? Entonces ahí te queda la distribución dentro del grupo de mujeres. Como Sí. te preguntan qué porcentaje de mujeres es de izquierda, vos ahí tenés cuál es la respuesta. El
porcentaje de mujeres 16,1%. Perfecto. Exacto. Eso es lo que tenés que responder. Claro, yo mezclé la variable independiente, la crucé con la columna, cuando No importa realmente dónde. tenía que estar en filas. A ver, Patricio, no importa si la variable dependiente la pones en la columna o en la fila. Lo que importa es que el porcentaje lo saques sobre la variable que te están pidiendo que compares. Los grupos que te están pidiendo que compares. Entonces, en el ejercicio 1 y 3 me equivoqué de la misma manera. Exacto, exacto, Perfecto. exacto. Y siempre es conveniente, pasado lo mismo, ¿no? sí, y siempre es conveniente apuntar a ese porcentaje, porque hay casos también que han puesto los 3 porcentajes, uno de los cuales obviamente era la respuesta que buscábamos, pero en la lectura de una tabla con 3 porcentajes se complica, ¿sí? ¿Cuál tengo que elegir? Y ahí te desorienta. En cambio, si lo pensás inicialmente, vas directamente a ubicar esos porcentajes donde corresponde, ¿sí? Ya entendí. Bien, gracias. Y por otro lado, hay una cuestión de presentación de las tablas, ¿sí? Cuando ustedes copian y pegan, ¿qué les pasó en algunos casos? La tabla les excedía el ancho de la página. Entonces, la idea siempre es, en estos casos, cuando tengo que copiar y pegar una tabla, pensar en poner la variable que tiene más valores, lo pongo en la fila. Y la variable que tiene menos valores, lo pongo en la columna. Entonces, me queda una tabla alargada, que se va a adaptar a mi página. ¿Sí? Y es más, la puedo editar para que queden los resultados que yo necesito mostrar. Entonces, puedo borrar algunas columnas que no son necesarias, donde no está la respuesta a mi pregunta, para achicarla más aún, ¿sí? Para concentrarla. ¿De acuerdo? Sí. Esto por un criterio de presentación. Esto deberíamos que hay mucha gente que está deudando trabajos. Tengan en cuenta que no tenemos otra forma de chequear lo que están haciendo. Si ustedes no entregan los trabajos, no hay forma de que los ayudemos. Además de que es condición para aprobar la materia, ¿no? Pero este es el último encuentro que tenemos antes del examen. Como no tenemos los trabajos, no podemos hacer esto que hicimos recién con Patricio, que es mostrarles, que vieron que es un detallecito, y si ustedes no se enfrentan con el problema, no les podemos hacer la devolución. Sí, Joan. Sí. Estás muteado, Joan. Sí, en uno me anda el video y en el otro el audio, por eso estoy con 2 nombres. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, estás como Joan Manuel y como Joan. Ahí entiendo. Ahí estoy con 2 dispositivos. No, mi pregunta es, yo no llegué a escuchar porque tuve problemas con la otra computadora, si la actividad que era para mañana llega a entrar dentro del parcial. Me imaginé que sí por la cantidad de temas, Sí. pero en este caso Sí. nosotros podemos pasarnos a consultas con respecto a la complejidad de la tercera. Yo lo abrí, me pareció que Absolutamente. era más complejo, entonces quería saber si entraba o no porque veo que es más difícil que los otros 2 anteriores. Absolutamente, absolutamente. Y hoy vamos a trabajar sobre esas 3 operaciones en particular, ¿sí? La idea es, aunque sea que hayan llegado a leer la clase, para orientarse respecto a lo que vamos a hacer, ¿sí? Calcular, seleccionar y recodificar, ¿de acuerdo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los ejercicios anteriores también? Por ahí es algo sencillo. Lo que me está costando encontrar, justo lo mencionaban al principio de la clase, ¿cómo hago para que los porcentajes me queden ordenados de menor a mayor? Que fue una de las... No, la tabla, cuando vos armás la variable, en la lista de variables, codificás. Si el 1 es el valor blanco, el 2 es el valor gris, el 3 es el valor negro. Así va a aparecer ordenado en la tabla. No por orden de jerarquía. No es como Excel que podés organizar de mayor a menor. Yo me refiero a los Eso- porcentajes. Ok. Yo me refería a los porcentajes cuando ya tengo la tabla armada, que por ahí me quedan desordenados, no sé, me queda 8%, 25%. Ah, es La eso, tabla ok. no tenés que ordenar la tabla. En la respuesta vos ordenás los porcentajes leyendo la tabla.
Ok, o sea, mi redacción es donde queda ordenado. Perfecto, Exacto. gracias. Me estaba matando, pensé que era algo del programa. No, Ok, no, por eso no, te no, no. decía, viste que en Excel vos ponés, bueno, ordenar, Claro, sí, que te lo ordena el programa. claro, no. Ok, perfecto, Eso gracias. lo ordenará tu mente ordenará los porcentajes y así los presentarás ordenaditos de mayor a menor. Cuando se trata de describir los valores de una variable, ¿sí? Vos vas prestando atención cuál es el mayor, cuál es el que le sigue, cuál es el que le sigue en orden descendente, así los presentás. ¿Sí? Queremos hacerlos pensar. El programa no piensa por nosotros, es jodido, no la entiendo. Pero bastante nos ahorra. Miren si tuvieran que hacer con esa super base un conteo manual, como cuenta Alejandra siempre que se hacía en la Edad Media, a mano. Bueno, estaba Terrible. viendo. En todo Por favor, caso, pueden, a ver, ahí estamos. No, lo que les decía es que ahora que ya saben hacer una tabla de frecuencia, la seleccionan y fíjense qué comandos tienen disponibles. ¿Sí? Vayan probando, hay algunos comandos que tienen que ver con el formato y demás que los pueden aprovechar, pero no este de ordenar los porcentajes. Ok. ¿Pudieron leer las clases que tienen hasta hoy? Son un montón, son muchos temas. Quiero ir viendo qué dificultades encontraron, así las vamos solucionando con cada una de las operaciones. Pudieron ver recodificación, pudieron ver selección de casos. Sí, profe, a mí en lo particular, el de calcular y seleccionar me parecieron sencillos, pero el de recodificar no lo pude entender. Muy bien. No lo pudiste entender. Bueno, ahora vemos un ejemplito y lo trabajamos. ¿Creen que vuelvan los compañeros? ¿Alguien más tuvo dificultades? En mi caso, Nosotros con lo de la selección de casos, digamos, el punto 3 del último ejercicio, que había que seleccionar las mujeres que tengan hijos, no hubo caso. Bien. Sí, eso tiene que ver con algunos detalles cuando uno trabaja más de una condición. Cuando es una sola condición, vieron, es bastante sencillo, ¿sí? Ahora, cuando es más de una condición, ahí hay que ajustar como... Tu audio está... Si los silencio, si los voy silenciando, no lo tomen, no se ofendan, simplemente es que se acopla, ustedes se desmutean cuando quieren hablar y listo, ¿sí? Nada más. Entonces, vamos a ir, sí, problemas de conexión, está bien. Vamos a ir viendo las operaciones. Gaby, ¿querés que te pase el host? Así, por si alguien más quiere entrar, a ser hospedador. Ahora sos hospedador. ¡Qué peligro! Bueno, a ver, veamos entonces. Lo primero que voy a hacer es borrar la selección de casos que había hecho, porque si no... Ya aprovecho a mostrarles que cuando uno hace una selección, queda incorporada como una variable más, ¿sí? Si uno la borra, se borra la selección. Bien, entonces, vamos con recodificación. ¿Qué es lo que hacemos cuando recodificamos una variable? Tenemos
transformar, y vamos al comando transformar, tenemos la posibilidad de recodificación automática que se usa mucho cuando trabajamos con bases de datos, por ejemplo, hechas en Excel. Las importamos y no nos quedan los valores cargados. Pónganse que hayamos puesto la opción femenino o masculino en una variable. La va a importar como texto. Entonces, mediante la recodificación automática, yo puedo hacer que le asigne un valor a femenino y un valor a masculino, en vez de tener que cargarlo yo. Entonces, esta es la recodificación automática, que tiene ciertas limitaciones, después siempre depende de la base con la que estemos trabajando, puede resultar más útil o menos útil. Y después tenemos dos formas más de recodificación que nosotros le indicamos al programa cómo realizar esa recodificación, que puede servir para modificar los valores antiguos en valores nuevos, ¿sí? Cambiarles alguna característica, pero para lo que más lo solemos utilizar es para agrupar distintos valores en rangos, ¿sí? Si nosotros hacemos la recodificación en la misma variable, lo que va a pasar es que me pisa la información que yo tengo y me borra la original y la reemplaza, ¿sí? Y esa original no la puedo recuperar. En cambio, si yo le pido que recodifique en distintas variables, lo que hace es generarme una variable nueva y dejar la anterior como estaba. Entonces yo tengo las dos informaciones. En general, conviene trabajar con recodificar en distintas variables, salvo que yo lo que esté haciendo es una modificación que no quiero que el que encargó el trabajo vea, ¿sí? En ese caso tengo que reemplazar la variable, ¿sí? Pero salvo ese caso, conviene recodificar en distintas variables para conservar los datos originales por si queremos recodificar de otra manera. Vamos a trabajar con la variable edad. Fíjense, si yo pido una frecuencia de la variable edad, no sé si se ve el cuadrito, ¿lo ven? No. Bien. Ay, habilitame, Gaby, para compartir pantalla. Sí, ahí estás. Bien, me da un cuadrito con todas las edades originales, ¿sí? Y como verán, hay como una dispersión importante. Imagínense, yo cruzo esta tabla con una variable que tenga 5 valores, se me va a hacer una tabla gigante, ¿sí? Un cuadro gigante. Entonces, en general, la edad conviene cargarla tal como la dice el entrevistado y después agruparla en intervalos, ¿sí? Podemos hacer intervalos que vayan de a 5, ¿sí? De 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, ¿sí? Para eso voy a transformar. ¿Se ve el comando? Sí, ¿no? La ventanita. Transformar, recodificar en distintas variables y le doy entrada a la variable edad. Entonces, fíjense que aparece un signo de pregunta. El signo de pregunta es porque la máquina me está preguntando, fíjense acá arriba, dice variable numérica, flechita, variable de resultado. Es decir, cuál es el nombre de la nueva variable en la cual va a recodificar los datos. Le pongo edad 2. Entonces, en la etiqueta, que es el nombre que va a aparecer en las tablas, etcétera, le pongo edades por rango.
todavía no me habilita el aceptar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo tiene que recodificarla, cómo tiene que agrupar esos valores. Entonces acá voy a valores antiguos y nuevos. ¿Sí? Me aparecen dos mitades. Una que tiene que ver con el valor antiguo y otra que tiene que ver con el valor nuevo. ¿Sí? Vieron que siempre las ventanitas siguen el recorrido de lectura. Acá es lo antiguo y acá lo nuevo, acá lo sin seleccionar, del otro lado lo seleccionado. ¿Sí? Es como hace el movimiento en la dirección de la escritura, ¿no? Bien. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hacer rangos de 5 y habíamos visto que el valor más chico era 15. Entonces, yo podría hacer de a uno los valores. Supónganse que estamos trabajando voto. Entonces al 15 en realidad no lo voy a poner en ningún grupo. Lo voy a dejar solito. Podría poner 15 porque sé que solamente hay 15. Hay uno solo antes del 16, de los 16 años. Y ingresarlo como valor nuevo. O lo que puedo hacer, elimino eso y le voy a poner esta opción. Fíjense, el rango está hecho desde el número más chiquito que encuentre hasta el 15. Ese grupo de los menores de 16 años va a ser el 1. ¿Sí? Siguiente rango, voy a hacer el rango que vaya de los 16 a los 25. Y a ese grupo le voy a poner valor 2. Fíjense cómo aquí en esta ventanita, dice antiguo, flechita nuevo, me está escribiendo la sintaxis, o sea, la orden que le da, orden de programación, la sentencia de programación que le damos al programa para que organice los datos. ¿Sí? Y así seguimos organizando los grupos, de los 26 a los 35, de los 36 a los 45 Y no hay más. Bueno, y entonces pongo, podría poner todos los demás, ¿sí? Porque ya excluí los menores de 15 también, de 16 también, o podría utilizar la opción inversa a la que usé hace un ratito para el valor 1, que es poner desde 46, y fíjense que en el valor 4 había puesto hasta 45, desde el 46 hasta el más grande, hasta el último valor que encuentre. Y a ese grupo le doy el número 5. Alejandra, Sí. perdón que te interrumpa, quería hacer una consulta. ¿Qué significa la opción de perdido del sistema? Que la vi en un montón de cuadros. Cuando está vacío la casilla, el programa te selecciona, te lo rellena con un puntito, y eso es un dato que se considera perdido por el sistema, y si vos se lo indicas no te lo cuenta cuando hace los recuentos de frecuencia o de contingencia. De la misma forma vos le podés indicar, por ejemplo en este caso, que los valores de 15 para abajo sean perdidos para el sistema, pero eso sean considerados perdidos para el sistema, pero eso lo tendrías que haber hecho cuando configuraste la variable. Claro. Está la casilla de perdidos para el sistema, y ahí vos le indicás si querés que a tales valores los considere perdidos para el sistema.
entonces no te afecta el porcentaje, no te los cuenta para el porcentaje. ¿Sí? Por eso hay dos columnas de porcentaje y porcentaje válido. ¿Sí? Uno tiene en cuenta los perdidos para el sistema y el otro no. Bárbaro, gracias. Antes de cerrar esta ventana, tomen nota de qué pusieron en cada uno de los valores. En el 1 pusimos el grupo hasta los 15 años. En el 2 pusimos de 16 a 25. ¿Por qué? Ahora les cuento. Continuar, aceptar. ¿Se ve la ventana? Fíjense que acá dice, nos da la información de cómo recodificó la variable, ¿sí? Recodificación de la variable edad, y me da todos los nuevos valores, ¿sí? Y que se llama edades por rango, la variable, ¿sí? Ahora, yo le pido nuevamente una frecuencia de la variable nueva que hicimos, que es la edad 2, la edad por rango. Fíjense que me da un cuadrito. ¿Se ve el cuadrito, la tablita nueva? Sí. Sí se ve. Donde dice valor 1 porcentaje, valor 2 54 porcentaje, valor 3 no me dice el nombre del rango como yo lo hice. Lo que tengo que hacer es ir salir del visor de resultados, ir a vista de variables. ¿Se ve la vista de variables? No. Ahora la ven, ya la muestro. Ahora sí, vista de variables. Sí, Ahí está. Sí. Bien, fíjense que no hay cargado ningún valor en edad 2, que es la última. Tengo que ir a edad 2 y poner 1 y darle una etiqueta. ¿Cuál era la etiqueta? Menor de 16 años. ¿Sí? El 2 era de 16 a 25. 3 era de 26 a 35. Ya. El 4 era de 36 a 45. Y el 5 era mayor de 45, ¿no? Pero no tenemos ningún 5, no importa, lo cargamos igual. Mayor de 45. Entonces, si yo ahora pido la misma tabla de frecuencia, me va a mostrar, ¿sí?, la tabla, no con los numeritos, sino con los valores, con su etiqueta. ¿Ah? ¿Quién tenía dudas con esta operación? Ya se entendió todo, perfecto. Vamos todos. Selección de casos, repasemos. ¿Equivale a los intervalos en una tabla de frecuencia? Claro, eso son rangos. Lo que pasa es que no necesariamente necesitas hacerlo por intervalos. Podés agrupar el valor 2, 7 y 9 y no estar hablando de números, sino de, suponete, cuando trabajamos con las localidades, ¿sí? Todas las localidades que nombraron, o los pueblos o el barrio que nombró cada encuestado perteneciente a Lanús Oeste, fueron los nombramos para que tengan el valor 1. Entonces ahí no es que estamos trabajando con un rango numérico ni con un intervalo, estamos trabajando con grupos. Ponemos en un grupo tal y tal y tal y tal valor. ¿Qué me decías?
Podés hablar, Gustavo, es más fácil. No, es que acá porque estábamos trabajando en edad, ¿sí? Pero si estás trabajando en, no sé, ingresos o cantidad de, no sé, cantidad de días que va a la biblioteca, ¿sí? Se te puede ocurrir establecer los grupos, los que no van nunca, los que van una vez, los que van de 2 a 5 veces y los que van de 6 o más. No necesitan ser intervalos regulares, ¿sí? Para este caso, no es necesario que sean intervalos regulares. Sí, Joan. Sí, yo de la misma manera puedo, gracias, yo de la misma manera puedo, por ejemplo, asignar valores que no sean, que no tengan que ver con números. Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio, no sé, sociodemográfico, ¿no? Y quiero agrupar por zonas, por regiones. Digo, si me respondieron, por ejemplo, no sé, Montechingolo, Caraza, barrios que están cerca de Lanús, ¿no? Y después, por otro lado, tengo barrios que están cerca de Almirante Brown o barrios que están cerca de, no sé, de Lomas. Yo puedo agrupar, digamos, sí, no por números, sino directamente agrupar por valores barrio, por zona. Sí. Ponerle región 1, región 2, región 2, en vez de hacer los el 16 va a ser 1, el 18 va a ser 1, el 27 va a ser 1 y todos esos son la región 1. ¿Sí? Región sur, región... Sí. Se puede ir haciendo agrupamientos de distintas maneras. Gracias. Bien, repasemos selección de casos. ¿Qué dudas hay con esta operación? ¿Alguno tuvo dificultad? Es bastante... Sí, bueno. Sí, en selección de casos sí. ¿Qué sería el punto 1 del último TP? No tengo. ¿Gaby? No tengo presente cuál es el punto. No, es el punto 3. El 1 es el de calcular. Ah, ok. Bien. Vamos a selección de casos. Fíjense. Estoy con la misma encuesta. Lo que quiero es trabajar con los que no saben. Solamente el grupo de los que no saben. ¿Sí? Entonces, para eso de la variable lista a la que votó, a la que va a votar. La variable es lista a la que vota. No me quiero quedar con los indecisos, con los que no saben. Lo que voy a hacer es ir a datos. Fíjense que acá tenemos al final de la ventanita tres comandos que lo que tienen como característica es que alteran la base de datos, ya sea sacándole casos o modificando la cantidad de casos porque aumentan la cantidad de casos o porque particionan la base. ¿Sí? En los otros lo que hacemos es, lo que veníamos viendo recién de recodificar, es agregar una nueva variable o modificar una variable. Estos tres de aquí abajo lo que hacen es modificar la base de datos completa. Entonces hay que prestar atención cuando le pedimos este comando que sea una operación coherente. ¿Sí? Pónganse la de ponderar casos que se va a ver después, multiplica la cantidad de casos. Bueno, que el criterio por el cual se multiplica sea un criterio adecuado y no cualquier cosa, sino para aumentar la cantidad de casos que tenga. Bueno, entonces, seleccionar casos. Nuevamente tenemos el listado de variables. ¿Se ve la ventana, Gaby? Sí, se ve. Bien. Tenemos el listado de variables y tenemos esta otra ventana que nos da condiciones. Por defecto la máquina me pone la opción todos los casos. Es decir, que no seleccionó ninguno en particular. Pero yo quiero que me seleccione los que satisfacen tal o cual condición, no todos los casos. Hago clic en si satisface la condición y voy a indicarle
considero que tome en cuenta. Habíamos dicho que de la variable lista a la que vota, vamos a elegir el valor no sabe, que era en este caso el valor 5. Aceptar. ¿Ese dato se lo mostrar. acordaba, profe, o lo decía ahí? Que era el ¿Cómo? valor 5. Era el valor 5, se lo acordaba porque lo miró, ¿no? Claro, Sí. claro. Ah, ok, porque como fue Eso lo rápido, tienen no que sabía. hacer, lo tienen que anotar antes, Ok, igual ok. que cuando agrupan. Fíjense, me va a tachar todos los casos, salvo los que no saben, que no sé si hay algunos. En este caso, todos sabían a quién iban a votar, por lo tanto me quedó valor vacío. ¿Sí? Si yo hago la tabla, ningún caso queda habilitado porque todos saben a quién van a votar. Me salió mal el ejemplo. Digo para ahora vamos con otro. Fíjense, quiero anular esa operación que hice. Entonces voy otra vez a datos, seleccionar casos y tengo dos opciones. O anulo la operación y pongo todos los casos, entonces ahí me vuelve a poner todos los casos, o la modifico. En vez de el valor 5 pongo los que votaron a la 1, que no me acuerdo. Ahora ya no me acuerdo. Entonces pongo 1. Y me va a seleccionar los casos que votaron a la 1. O, ¿saben? Los que votaron a la 3. O los que votaron Igual. ¡oh! Ponte. No, ahora que Espera ahí. ¿Se entiende cómo está haciendo el pasaje de la variable con los valores que corresponden? Casi. Chicos, quizás. fíjense que ustedes tienen en el apuntecito que cada uno de estos signitos, el I, el O, acá hay que tener cuidado porque cuando yo pongo el I, estoy sumando condiciones. Entonces, no le puedo decir que tenga de la misma variable dos valores a la vez, porque un encuestado puede contestar que va a votar a tal lista y que va a votar a tal lista. Salvo que no sé, que cambie de opinión y haga dos encuestas, pero la misma encuesta tiene solamente un valor. Entonces, si yo acá pongo el I, que es el AN, me va a dar un valor vacío. Lo que yo le estoy preguntando acá le estoy pidiendo es que me seleccione los que votaron a una o los que votaron a otra. ¿Sí? ¿Qué más quería poner? Ejemplo, la consigna puede decir seleccione los casos de las mujeres que votaron a la lista 1 y las que votaron a la lista 3. Eso es una consigna, ¿sí? Pero no se engañen con el I de la consigna. El programa entiende que si ustedes le ponen el I, el programa tiene que pensar que cada caso tiene que responder a las dos condiciones y no va a encontrar ningún caso Una pregunta. que haya votado a las dos. Entonces tienen que poner la barra vertical que es O, ¿sí? Que va a tomar los que votaron a la lista 1 y los que votaron a la lista 3, ¿ok? Veamos Sí. el resultado. Y después vamos a la pregunta, Pablo. No hay problema. Confirmar, aceptar. Y lo que me aparece ahora en la tabla es al
algunos casos tachados, que son los casos que votaron, o sea, los que no votaron ni a la 1 ni a la 3. ¿Sí? El 2 votó a la lista multicolor, el 3 a la multicolor, el 9 a la granate. Ya les digo cuál era la 1 y la 3, no me acordaba. La 1 era la granate y la 3 la multicolor. Entonces, tachó los que no habían votado ni a la granate ni a la multicolor. Dejó los que habían votado esas dos listas. Si yo ahora pido una lista de una frecuencia de cualquier variable, solo va a considerar cualquier otra variable, solo va a considerar los casos de aquellos que votaron a la granate y a la multicolor. Por más que le pregunte el día que votaron, el sexo, la edad, no importa qué variable tome. Ya la base elimina todos los que no cumplen con la condición que yo le indiqué. Solo deja como activos los casos que reúnen las condiciones que yo le señalé. Ahora sí, Pablo, ¿cuál era la pregunta? Perdón, sí, buenas tardes. Tal vez lo dijo antes, pero como tuve un problema con la compu, no sé si lo dijo, perdón, pero mi pregunta es, en el caso de que cumpla una de las dos condiciones teniendo la I, obviamente entiendo, funciona con la misma lógica que el Excel, o sea, no estarían incluidos, estarían tachados. ¿No? Claro, no estarían incluidos, tiene que cumplir Sí o sí. las dos condiciones. Con el Gracias. Claro, es el caso de la pregunta número 3 del trabajo práctico, o por lo menos yo lo hice así. ¿Cómo? Claro, pedían mujeres con hijos y yo hice esa selección. Bien. Ajá. Bueno, en ese caso No sí. pedía nada más. ¿Cómo Sí, dice el texto de la consigna? Ay, espérame un segundo, ahí lo leo. Sí. Después de esta selección, No, lee antes, al principio. seleccione a las Ahí mujeres está. que tienen hijos y a partir de Perfecto. esta selección responda qué porcentaje de este grupo es profesional. Perfecto. Perfecto. La Debían selección, ser... en principio, de mujeres con hijos. Está bien, ¿cómo hiciste la selección? ¿Podés compartir pantalla? No puedo compartir pantalla porque tengo este problema que después lo iba a plantear para el parcial, ¿no? Tengo el programa en mi computadora de mesa, pero en mi computadora de mesa no tengo ni micrófono ni cámara. Pero sí Entonces, podés compartir pantalla. ¿Cómo? Pero sí podés compartir pantalla, no es un impedimento. Pero el Zoom lo tenés ¿en dónde? ¿En el celu? No, el Zoom ahora estoy con la portátil, la computadora portátil. Claro. Entonces podés compartir sin problema la pantalla con la ventanita donde hiciste la operación, así vemos. Sí. No, el problema de Mónica es que ella está usando el Zoom en una computadora y el programa en otra computadora. En otro Claro. Ah, bueno. Ese es el problema. Bueno, bien, pero entonces lo que yo decía, yo hice la selección de mujeres con hijos por un lado y después de esa selección pedí quiénes eran profesionales independientes, que es la última pregunta. En realidad es el centro de la pregunta. Y eso tuviste que hacer una frecuencia de qué variable.
sienten, dice. No, Sí, no, sí. no. Por eso está escrito ahí profesional, que ahí la encontrás, la categoría profesional, dentro del nivel educativo. Ah, perfecto. Perfecto. Lo voy a corregir. Entonces, conocer una frecuencia del nivel educativo rápidamente, con la selección de casos correctamente hecha, donde había que pasar sexo igual y el código, el numerito de la femenina, y ahí sí le agregan y la variable ha tenido hijos igual a la categoría, al código que responde así, que tuvo hijos, ¿ok? Así se hacía la selección. En base a eso hacemos la frecuencia de nivel educativo. Claro, ahí la Ahí selección está. la hice igual como... Perfecto. dije. Me faltó, Perfecto. entonces me equivoqué, es con la Exacto. posición en el trabajo. ¿Quién preguntaba Claro, recién lo de Excel? Si era igual a Excel, Pablo. Sí. Mira. Compartí. Acá a ver si me lo muestra. Le puse, si la opción es sexo igual a 1 y día de votación igual a 3. ¿Sí? Entonces, los que tuvieron el día 3, pero no cumplían no eran sexo femenino, los tachó. Solo dejó los que eran a su vez femenino y habían votado el día 3. Claro, sí, sí, es igual entonces a esa lógica que se utiliza. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Buenísimo. Bien, entonces repasen con cuidado esta listita de condiciones, ¿sí? Para ver cómo funcionan. Igual cuando hagan el examen la van a tener disponible, pero ejerciten un par de veces para ver qué dónde se están equivocando, ¿sí? Si les está faltando algo. Otro detalle, le agrego otro detalle, Ale. Sí, los paréntesis que... Sí, exacto, que son mi gran preocupación siempre en selección de casos. Lo sé. Supongamos que tenemos para elegir dos valores de una variable, de una ¿Me misma veo variable. ya la opción? ¿Ve la ventana? Sí, se ve perfecto. Bueno, decime que Yo quiero saber los que votaron a la lista 1 y a la lista 3, y además que sean mujeres. ¿Sí? Entonces, vamos con sexo igual a 1 y ahí, como tengo dos valores de una misma variable, abro los paréntesis. y además ¿Sí? está otra variable más, para que no se embarulle el programa en cómo lee, abro los paréntesis. Y voy. Y entiendan lo que hay que hacer con cada variable, ¿ok? Le pongo Igual 1 o lista igual 3. Claro, es como separar en Ahí términos. tengo lo... Exacto, exacto. Primero que el programa no mezcle, porque de pronto si no le pones el paréntesis, va a entender que elija a las mujeres y que le sume a esos requisitos por el I, que voten a la lista 1, o al ponerle lo, todos los demás, todos los casos que voten a la lista 3, y ahí me va a incluir hombres también. Pero yo solo quiero ver a las mujeres que voten a la lista 1 y a la lista 3. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces la Ese clave O se despega del resto. es ir Entonces, pasito por pasito, ¿no? Ir pasito por pasito. Bien. Se corta, salgamos y volvemos a entrar. ¿Sí? vamos. Se cortó.
Alejandra, perdón, aprovecho para hacer una consulta que es más bien general respecto al programa. Cuando abrimos el programa se abren dos como ventanas, la de resultado donde están todas las tablas y otra ventana donde están las variables, ¿no? Cuando nosotros queremos guardar, tenemos que hacerlo en cada una de esas ventanas, con hacerlo en alguna ya se guardan ambas. No, tenés que, de hecho, cada vez que vos guardás y cerrás una ventana un archivo de resultados, cuando haces otra operación te abre uno nuevo, ¿okay? Salvo que vos hayas abierto el anterior y desde ahí le pidas las operaciones. Y en cada caso tenés que guardarlo, no se guarda automáticamente. Pero el programa te pregunta. ¿Sí? Te va a Tengo que preguntar. guardar, ambas ventanas tienen la opción de ir a archivo y guardar o guardar Sí. como. ¿Tengo que hacerlo en ambas? Sí, porque una es la base de datos y el otro es el archivo de resultados. Son dos tipos de archivos diferentes. Uno es un archivo con terminación SAP, Ajá. y el otro, que es el SAVE, y el otro es SPO, que es el de resultados. Entonces, corren de distinta manera. ¿Sí? No, Sí, sí, uno se entendió, trabaja son como cosas distintas Excel y y hay el que otro guardar. trabaja más como, digo, parecido a un Word, ¿sí? Va generando la información. Perfecto, gracias. Para recomendar que vayan grabando a medida que van trabajando, porque a veces cuando el programa original, digamos, se puede llegar a Tildar, a cerrar. dañar la base o algo así. Entonces, vayan haciendo y vayan grabando para generar resguardo de lo que van generando. ¿Sí? Consejito, previo a hacer una recodificación directamente en el programa o una selección de casos, lo conveniente es tener una hojita borrador y frente a la vista de variables voy construyendo la operación que tengo que hacer. Me voy anotando la variable, el código que le tengo que pedir o los códigos que tengo que pedir y lo armo por escrito la operación. Después cuando ya entro a la operación de selección o de recodificación, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces siempre una hojita borrador para agendar esos códigos de las variables necesarias, para no tener que de pronto cerrar la selección o cerrar la operación concretamente de recodificación, para fijarme qué código era lista granate o qué código era mujer, ¿se entiende? Primero me fijo en esos detalles y armo la operación por escrito y ya después sí me meto a resolverla. ¿Sí? Un borrador ayuda mucho a pensar la operación, qué tengo que hacer. Recuerden, en la operación de recodificación, cuando habla de valores antiguos, se refiere a los valores de la variable original que voy a recodificar en otra variable. ¿Sí? Los valores nuevos van a ser los que yo preveo en mi nueva variable. Bien. Calcular. Lo que hace el comando calcular es estimar los valores de una variable en función de otra, ¿sí? O de una operación que yo le pida que realice. Entonces, vamos a ir ahí, vamos a transformar la primera ventanita, calcular variable, y entonces supónganse que quiero una variable que me calcule, esto va a ser ficticio, pero que me calcule la edad que tenían los estudiantes cuando ingresaron. Con esta lista de variables, ¿cómo podría hacer eso? ¿Qué se les ocurre con estos datos que ven ahí? ¿Cómo podría calcular? Año que cursa. Adelante, amigos, adelante. No, iba a decir el año que cursa,
con la fecha, con el año corriente. Quiero saber la edad que tenía cuando ingresó. Tengo la edad actual y tengo el año que cursa. ¿Cómo podría hacer para calcularla? Tenés que restarle al año que cursa, Su edad menos el año, la cantidad de años que... es año que cursa, ¿no? ¿Cuántos años? Bueno, pero suponete que es ficticio. Suponete que sea que va cursando regularmente un año, primer año, 2 años, segundo año. Y entonces la edad menos el año que cursa. Claro. Es ficticio, estamos haciendo un ejercicio. Entonces, podemos, la variable nueva va a ser edad, ingreso. Ponerla toda. Entonces, voy a poner la edad menos Están haciendo todo acá. el año que cursa. ¿Sí? Me debería dar algo coherente. Vamos a ver. Si Muy bien, Ale, muy bien. ¿Me lo dio? Sí, te lo dio. Yo vi ahí la última columnita. no se ve. Pero está bien rápido. ¿Sí? Acá, Ahí está. que tiene los decimales. Vamos a sacarle los decimales. Que no me deja hacer. Mira, ¿la viste antes que yo, Campo? ¿Viste? ¿Sí? He hecho Fíjense, unas tareas. la edad de ingreso es 23 menos 4. Bien. ¿Sí? Así como hice esta, podría haber hecho, no sé, sumarle una cantidad de años o a cualquier operación que se me ocurra. En general es más fácil pensar en las que son numéricas, ¿no? Operar entre ellas las que son numéricas, ¿no? También podría calcular de acuerdo a un índice. Bueno, habría que ver qué utilidad le podría dar. En general, lo que usamos para trabajar con calcular son estos, fechas y años, no operaciones más complicadas, ¿sí? Sobre todo en el parcial, olvídense, no va a haber nada más. Bueno, hasta acá llegamos con las operaciones necesarias para el parcial, ¿sí? No tenemos otra novedad, no se van a encontrar con algo extraño, ¿sí? ¿Cuándo se abre el preparcial, Gaby? Ya está abierto. Ya está bien. Bueno, es fundamental que hagan el preparcial. Así ustedes se diagnostican cuál es el problema y nos pueden pedir ayuda. Una pregunta. ¿Sí? ¿Va a haber algún encuentro fugaz antes del parcial para los guardias? ¿No? Sorry. Por el campus. Pregunta por el campus, pero por eso estábamos, la semana pasada le dijimos, pónganse al día, lean, porque es vertiginoso el curso de verano. Es terrible el curso de verano. Para ustedes y para nosotros. Condiciones para poder rendir el parcial. Que hayan estado presentes en estos Zooms, por lo menos tuvimos 3 en su mayoría. Tuvimos 2 en realidad, que hayan estado por lo menos en uno. Te iba a decir, me No, perdí uno. Sí, yo estoy perdida en el espacio, olvídate, con tanta intensividad. Y que hayan entregado todos los trabajos prácticos, incluido el preparcial, ¿ok? Antes del También parcial. hay que entregarlo. Ajá. Sí, claro que sí, porque es tu práctica previa al parcial para poder evaluarte y ajustarte y practicar más en lo que ves que está medio flojo, ¿de acuerdo? El preparcial es básico, es un preparcial realmente, está formulado como parcial para que ustedes lo resuelvan. Ahí pueden hacerlo varias veces, pueden tomarse el tiempo, cuánto tardan en pensarlo, cuánto tardan en resolverlo, ¿sí? La idea es que se
pongan bien cancheros con este preparcial y que lleguen con más certeza. Este parcial lo que tiene de bueno es que les dice qué operación hacer. Haga una frecuencia para saber tal cosa, haga una tabla de contingencia para saber tal otra. Simplemente tienen que identificar las variables que se están pidiendo para cada operación. Ya en el segundo parcial no se les dice qué operación hacer. Ustedes tienen que saber, de acuerdo a la consigna, cuál es la operación que corresponde. ¿Sí? Pero en este parcial tienen esa facilidad. ¿Sí? Muchas veces utilizan esa selección de casos que aparece como última variable, supongamos, pero es una selección, en realidad es un filtro. Se meten a mecharlo en una frecuencia, terminan haciendo una contingencia. No, por eso en el ejercicio se les dice, seleccione casos, tales casos. A partir de allí, conteste tal cosa a partir de una frecuencia. Entonces solo tienen que hacer una frecuencia como vimos antes, y haciendo una frecuencia sobre esa selección que ya está hecha. Olvídense del filtro que figura como variable. Olvídense, porque el programa solo está trabajando en base a lo que seleccionaron. ¿Sí? No tienen que mezclarla o adosarla, ese filtro, a nada. Ya está la selección de casos hecha. Si hay un ejercicio posterior a la selección de casos, en el 6 se le pide selección. En el 7, recuerden hacerlo habiendo destildado previamente la selección. Entran a datos, seleccionar casos, clic a todos los casos y ¡pum! O ponen restablecer. O restablecer, ¿ok? Pero si no destildan, la máquina se queda con los poquitos casos con los que estaban seleccionados y les altera el resultado. Entonces tengan en cuenta eso y después, para los que hagan módulo 12, cuando hagamos segmentar y cuando hagamos ponderar, es la misma indicación. Hay que acordarse de destildar los cambios que se hicieron en vamos, antes de seguir adelante con las operaciones. Entonces, a ver, en la selección de casos, perdón, Ale, hay una pregunta. En la selección de casos puedo juntar 3 variables con el i, es decir, que sea mujer, mamá y además profesional. Sí, claro. Sí, claro. No. Si la selección te pide, depende de la consigna, si la selección te pide que sea mujer, que haya tenido hijos y además que sea profesional, es un caso. Pero si te dice que sea mujer y haya tenido hijos y a partir de eso hagas una frecuencia para ver qué porcentaje de esos casos es profesional, son 2 historias diferentes, ¿eh? No necesitas hacer una tercera condición. Exacto, ojo con el eso. grupo seleccionado pedimos una frecuencia o una contingencia. En ese caso, por ejemplo, yo hice, como decía, la selección de mujeres con hijos y después hice la frecuencia con los que sea profesional. Ahí me el nivel educativo, la frecuencia del nivel educativo. Escolaridad, el nivel educativo. Ahí te fijas qué porcentaje de ese grupito seleccionado es profesional. Eso es lo que tenés que responder. Claro. Y luego tenés que hacer una tabla de contingencia, sí, donde te pide que ahí veas qué no porcentaje. sé si está mal redactado o no entendí. Que dice, ¿qué porcentaje de quienes están casadas trabajó? Claro. Serían las personas Ahí, que trabajan y se están casadas. ¿Qué 2 variables tenés que cruzar ahí? ¿Dónde están? ¿En qué variable están las que están casadas? En estado civil. En estado civil, obviamente, esa es una de las variables a cruzar. Y te dice qué porcentaje de las que están casadas. Entonces el porcentaje va ahí, en estado civil. Sería la fila y seleccionar la fila. Y la otra variable, ¿trabajó o no? Claro. exacto, es ese cruce que tienen que hacer. Es más simple de lo que parece. O sea, son 2 tablas entonces. Claro, por eso se les dice haga una frecuencia y se les dice haga una tabla de contingencia. ¿Sí? Okay. Siempre dejando todos los tachados, digamos, la mujer que tiene hijos. Dejándolos seleccionados. Vos hiciste la primera selección, mujeres con hijos. ¿Sí? Te olvidas de eso porque ya lo seleccionaste, ya está, ya tenés el grupo, solo activas las mujeres que tienen hijos. Entonces, sobre ese grupo vas a trabajar una frecuencia para ver qué porcentaje es profesional
tipo, ¿qué cantidad? Ojo con esto, si pide cantidad, es una cantidad absoluta, si pide porcentaje, atención con este dato, que algunos se equivocaron también en eso. Y después una tabla de contingencia viendo qué porcentaje de las que declararon estar casadas trabaja, ¿sí? O trabajó, ¿de acuerdo? Está bien. Sí, a mí me mareó un poco porque yo tengo en el programa tabla cruzada, que a veces me dice tabla de contingencia y no lo tengo tan fresco y me mareó, pero sí, entendí. Así, despacito, paso a paso, leyendo críticamente, ¿sí? Prestando atención a la consigna. La misma consigna los lleva a construir las operaciones necesarias. Sí, no junten todo. ¿Se acuerdan que les contamos que esto de tabla de contingencia y tabla cruzada es que en versiones anteriores se llamaba tabla de contingencia y en las últimas versiones pasó a llamarse tabla cruzada para ajustarse más a la traducción literal del inglés? ¿Sí? Sí. Pero es lo mismo, contingencia Sí. y cruzada. Hay varios así, pero bueno, más o menos se va buscando. Es la misma operación. Sí, claro. El licenciado quiere estar en datos. El licenciado está presente. Sí. No se van a encontrar con una sorpresa en el examen. O sea, el examen es una ejercitación más como la que están haciendo en el preparcial. Les digo esto para que entiendan cuál es la clave del examen. La clave es practicar, ejercitar cómo se hacen las operaciones. Si ustedes practican en la semana, el examen les va a resultar muy sencillo, ¿sí? Porque ya saben con lo que se van a encontrar. No es que tienen que estar pendientes de si es un texto nuevo, si es algo, un tema, con qué me va a salir. Ya está. Lo que tienen que hacer es practicar. Si ustedes practican cada operación, en un toque hacen el examen. Media hora, como mucho, lo hacen. Si ustedes no practican, saben que siempre uno en un examen se pone nervioso, aunque se lo quieran hacer fácil, siempre uno se pone nervioso. ¿Qué pasa cuando uno se pone nervioso? El tiempo que es así se les vuelve un hilito. O sea, se abatatan, no saben por qué no les salen las cosas, entonces el tiempo no les alcanza. Para que no pase eso, practiquen, hagan 2 o 3 veces el preparcial para ver cuáles son los pasos, y el examen, cuando tengan el examen adelante, lean de a una las consignas, vayan anotando de a una las cosas y les va a salir servido, o sea, les va a salir muy sencillo, ¿sí? Pero necesitan practicar. Un dato más. Si se les pide media, mediana, moda, que esto lo vimos, ¿se acuerdan? Y se le pide, por ejemplo, la moda de la variable edad. Y salta ese cuadrito estadístico donde dice moda y les da un numerito. Ese numerito, por ejemplo, es 26. ¿Sí? Si dieron la moda de la variable edad, les da 26. ¿Cómo informan ese dato? ¿Qué informarían? La moda de la variable edad es 26. ¿26 qué? Años. Exacto. Años tiene que decir. 26 años, porque está tomada en años. Ese 26 O sea, siempre hay que mencionar la unidad. Sí, exacto. Sí, de pronto, hay otro caso. De pronto yo les pido la moda de la variable nivel educativo y me da 3. ¿Cómo informo eso? Y el 3 dependiendo de a qué respuesta pertenece. Por ejemplo, si el 3 es el profesional, bueno, hay 3 de profesional. O sea, no es que hay 3 de profesional, sino que a ese número responde el valor. Perfecto, podría ser universitario, ¿sí? Por ejemplo. Esa era la respuesta que quería escuchar. Entonces, la respuesta no es la media es 3 o la moda es 3. La respuesta, no la media, la moda. La respuesta no es la moda es 3. La respuesta es la moda es universitaria. ¿Sí? A eso se refiere. La etiqueta
la etiqueta del valor, ¿sí? No el número, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Yo siempre les digo, de alguna forma, humanicen los datos. Esos números nos hablan, nos están diciendo algo. Somos nosotros los que tenemos que interpretarlos a esos números y poder informarlos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Así que no se olviden de poner años, de poner el nivel educativo que corresponda, o lo que sea, identifiquen, porque muchas veces caen en el error de poner 4% y no está codificada como porcentaje esa variable. Entonces no es un porcentaje de nada. La moda es el valor que más se repite. Bueno, ¿cuál es el valor que más se repite? Este que son años, es un nivel educativo, es una lista a la que votó, es un color, es, ¿sí? Entonces hay que poder informarlo correctamente, ¿sí? Una Quien no pregunta. informa, sí. Yo en la primer práctico, el de frecuencias, ahí cuando me devolviste hice la evolución, Gabriela, me pusiste que me habían enredado. Yo hablé respuestas que no me habían pedido. Sí. Te quería preguntar, no sé si ahora corresponde o si no, pero podía hacerlo de vuelta y volverlo a mandar, porque no me decías que era más simple de lo que yo pensaba. Sí. Y la verdad que no termino de entender la simpleza. Me parece una boludez. La simpleza es, porque vos hiciste unas hermosas hipótesis a partir de lo que veías, te pusiste a reflexionar respecto del por qué podrían darse esos resultados. ¿Sí? Es una información bárbara como para analizar y discutir y debatir. Pero yo necesito en primerísimo lugar la respuesta exacta. El dato. El dato concreto. ¿Sí? El dato concreto. Por ejemplo, en esa tercera frecuencia, que eran 4 valores, donde los que se consideraban apolíticos eran un 30 y pico % y el que les seguía era un 30 y había otros 2. Primero informame eso. Primero informame que el mayor porcentaje fue obtenido por quienes se consideran apolíticos, un 30 y pico %. Seguido O sea, la respuesta era esa. Si yo ponía que el mayor porcentaje es de apolíticos, el 37,3%, estaba bien. No, porque te hace ver todos los resultados. Eso te estoy diciendo. Describime esos 4 porcentajes en orden descendente. Bien. Y después de eso, pero armamos el debate, no hay ningún tipo de problema. Claro. Pero primero quiero que fijes tu atención en los resultados de la tabla. Yo lo que hice fue decir que si se sumaban los moderados y los apolíticos, representaban un 67% aprox del electorado. Exacto, y yo te dije, esto es discutible. Claro. Esto es discutible. ¿Sí? Esto lo podemos debatir, hipotetizar y ver si realmente podríamos juntar esos moderados que dicen ser de centro con los apolíticos, que dicen no tener nada que ver con ningún tipo de ideología. Claro. ¿Ok? Entonces me empezaste a debatir, a hipotetizar, y está buenísimo, está jugoso para poder pensarlo, pero luego de que me des exactamente la descripción de los resultados de la tabla. Claro. ¿Se entiende? Sí, y en el segundo yo puse que a pesar de que casi el 80% de los entrevistados manifestaban tener hijos, este dato no parece reflejar un alto índice de expansión demográfica, ya que tanto la media como la moda se acercan a 1 por familia. Claro, habría que ver. Habría La que ver. respuesta era 78%. El 78% declaró tener hijos y el Claro. porcentaje restante no los tiene. Claro. Y a partir de ahí entramos a hacer todo el planteo que quieras, pero primero tirame el dato duro. Ok. Necesito primero ver el dato duro para después poder entender de dónde surgen tus hipótesis, ¿sí? ¿Me explico? Perfecto. No te olvides, es eso lo que te pido. Primero anda el dato duro y después, pero ¿sabes qué? Hacemos fiesta. Hacemos Zoom específicos para debatir por qué se dan estos resultados, por qué se estarían dando estos resultados. ¿Me explico? Va
por ahí la cosa. Va por ahí. Por eso te decía, es más sencillo de lo que vos planteás. Vos te vas al debate directo. No, primero dame el dato. Primero dame los datos. Claro, pero primero dame los datos. Pensá que estamos trabajando sobre la operación de un programa, que obviamente te va a servir para llegar a estos debates. Pero primero tenés que saber operarlo e interpretar esos resultados. ¿Sí? Después, ¿sabes qué? Nos hacemos dulce de leche con todo lo que podemos elucubrar. Exacto. Bueno, señores. Entonces el parcial es el próximo miércoles, ¿no, profe? Sí, vamos a abrirlo entonces, para que quienes tienen que dar final a las 9 de la mañana, primer turno, 18 horas, segundo turno. Cada uno se engancha en el horario que sea. Pueden dar una sola de las opciones. Recuerden que sí o sí tienen que estar al día anterior todos los trabajos entregados, ¿ok? Ok. Y traten de hacerlos cuanto antes. Hoy se abrió un espacio de trabajos prácticos demorados para aquellos que todavía no entregaron frecuencias y contingencias. O Patricio, ¿querés hacerlo de nuevo? Me lo mandás a trabajos demorados y lo revisamos por ahí. ¿Sí? Okay, gracias. Pero cuanto antes hagan, más tiempo tenemos de intercambiar, de corregirlos, de hacerles los comentarios, y si algo no quedó claro, lo podemos revisar. ¿Sí? Ok, gracias. El campus está para eso. Horarios de nuevo, otra vez los horarios. 9 de la mañana, 18 horas. 18 horas. De la tarde. Y se tienen que conectar al Zoom, ¿de acuerdo? Si hay algún cambio en el Zoom, les avisamos y les pasamos el link que sea necesario. ¿De acuerdo? Estén siempre atentos a los avisos. Siempre atentos a los avisos. Probablemente haya cambios en el Zoom, porque yo a las 9 del miércoles tengo otro examen. Campo. Pero a vos te tomamos entonces a las 18 horas, ¿sale? Bueno, se los vamos informando por el campo. Yo estoy a la mañana y vos estás a la tarde, por eso hacer eso, no hay problema, y les paso el link del Zoom que habilitamos para el turno mañana, en todo caso. Sí, estén atentos a los avisos simplemente. Sí. Ok. ¿Va bien entonces? ¿Tenemos más certezas que dudas en este momento? Las caritas son estas. Vamos, gente, vamos que practicando se llega. ¿Quiénes de acá siguen en el módulo 12 o en Info 3? Yo estoy en el módulo 11 y me dice informática 3 también. No sé si también estoy en el 12. No, pero ¿cómo informática 3 te inscribiste? ¿En qué te inscribiste? Cuando entraste al Guaraní para inscribirte, ¿en cuál te inscribiste? Informática 3. Entonces es todo el mes. Entonces, Nicolás, Boris, Marcela, ¿también? No, módulo 11. Patricio, Valeria. Puede que yo también, amigo. ¿Cómo puede que yo? ¿Sí o no? Porque estoy casi seguro que es informática 3. Bueno. A mí me pasó lo mismo. Me figuraban el módulo 11. Ciencias políticas en informática 3. Ciencias políticas de información. Sí, ciencia política tiene, no dice informática 3, dice módulo 11 y módulo 12. Claro. Están los dos. Los manualitos, claro, están los dos. Los manuales. Bueno, averiguo. No sé si están nuevitos, somos del 2016. Sí, después de la reforma. Para nosotros somos manuales de hace un siglo que estamos en la universidad, entonces. Ya no sabemos quién es quién. No, ya no sabemos quién es antiguo, quién es más nuevo. Les comparto en el chat del grupo correo de Lautaro, por si alguno necesita consultar. Sí. Porque lo encontré. Ahí está. Creí que te había contestado ya. No me contestó, pero buscando el dato lo encontré y así los comparto por si lo necesitan. Sí, está matriculado en el aula, así que ahí lo pueden encontrar. En los participantes, ¿vieron donde van arriba? Este curso
nos espían a todos. Pero no nos manden mails a todos porque nosotros nos comunicamos por el campus. ¿Ok? Bueno, muy bien, señores. Ha sido un gusto esta intensa clase, este intenso curso. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Vamos, Gracias. No, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós, chao. David.